Tenemos una entrevista, vamos a conversar sobre propaganda electoral en bienes considerados como patrimonio cultural. Hoy nos encontramos con el doctor Michel Samaniego, él es abogado especialista en Derecho Electoral. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación a este nuevo programa de JN Noticias y bueno, atento a tus preguntas sobre este importante tema. A usted las gracias, doctor, por acompañarnos. Por favor, coméntenos qué espacios en nuestro país son considerados como patrimonio cultural. Bueno, hay una ley de protección sobre el patrimonio cultural, la ley 28.926, si no me equivoco, que establece que patrimonio cultural es todo bien, material o inmaterial, que refleje el quehacer humano. Entonces aquí se protegen obras de arte, restos arqueológicos, danzas, música y toda expresión que refleje nuestra cultura. Y entonces infraccionar o vulnerar o dañar este tipo de patrimonio tiene consecuencias tanto penales, administrativas, también tiene protección desde el punto de vista electoral en un proceso electoral. Así es. Doctor, ¿cuáles son los requisitos que debe reunir un bien para ser considerado como patrimonio cultural? Como había señalado, la propia ley, y me permito leer, establece en su artículo 2 como definición: todo bien integrante del patrimonio cultural de la nación es una manifestación del quehacer humano, material o inmaterial, que por su importancia, valor y significado arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, militar, social, antropológico, tradicional, religioso, etnológico, científico, implique eh, creación de nuestros antepasados. Entonces, cualquiera de estas manifestaciones se constituye como un bien integrante del patrimonio cultural. Perfecto. Ahora, en todo caso, si revisamos la normativa electoral en el país, ¿cuáles son las infracciones en materia de propaganda electoral, doctor? Mire, lo que se protege en el ámbito electoral es que no se dañen los restos arqueológicos. Por ejemplo, que no se realicen pintas, siendo exagerados, en alguna huaca, que no se realicen pintas en las paredes de algún resto arqueológico en la ciudad del Cusco. Eso es lo que se trata de proteger con la legislación electoral. Ahora, a diferencia de otras infracciones en el ámbito electoral, que tiene una etapa de determinación y luego propiamente de sanción, en este caso de atentar contra el patrimonio cultural, el Jurado Nacional, o en su caso el Jurado Electoral Especial, cuando observe un atentado, remite estos hechos o remite esta información al Ministerio Público y al Instituto Nacional de Cultura para que adopten las medidas correspondientes, porque básicamente ya no estamos frente a una infracción de naturaleza administrativa o propiamente electoral, sino estamos frente a un delito que requiere ser protegido de inmediato, y es por eso que la competencia en estos casos la tiene el Ministerio Público. En el ámbito electoral no se va a tomar ninguna acción porque la ley y el reglamento, que es reflejo de esa ley, no prevé ningún tipo de sanción para estos actos. Lo que se prevé es que, como dije, se remita al Ministerio Público y el Instituto Nacional de Cultura y al Ministerio de Cultura para que adopten las medidas correspondientes, que básicamente tienden a restaurar el bien dañado y a sancionar penalmente, con cárcel incluso, a los responsables de haber dañado el patrimonio cultural. Doctor, existen espacios bastante amplios, ¿no? Por ejemplo, el centro histórico de la ciudad de Cusco, de aquí, de Lima, que son declarados como patrimonio cultural de la nación. En ese sentido, ¿no se puede hacer ningún tipo de propaganda electoral? No, no se puede hacer. Y hay un catastro de bienes culturales en los cuales los bienes integrantes de este patrimonio cultural no pueden ser objeto de ninguna pinta ni de ningún medio de propaganda electoral, ¿no? Porque, como dije, tiene consecuencias penales porque se están dañando
directamente el patrimonio cultural. Ujú. Perfecto. Doctor, respecto al procedimiento para denunciar este tipo de hechos, un ciudadano que ve alguna infracción en la propaganda electoral, alguna muestra sobre el patrimonio cultural, ¿puede denunciarlo? Claro, Ujú. las denuncias por un daño al patrimonio cultural pueden ser de oficio o a petición de parte. Como estamos en un proceso electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, a través de la Dirección de Fiscalización, se encarga de monitorear, de fiscalizar, de que no se atente contra el patrimonio cultural. Si observa algún daño o algún hecho de esta naturaleza que atente contra el patrimonio cultural, evidentemente lo va a comunicar al Jurado Electoral Especial correspondiente y este tiene que remitir al Ministerio Público, al Ministerio de Cultura y al Instituto Nacional de Cultura. Ahora, ¿un ciudadano también puede hacer esta denuncia? Por supuesto, puede hacerlo tanto ante el Jurado Electoral Especial o directamente al Ministerio Público, que es finalmente quien tiene la competencia. De modo tal que una denuncia contra el atentado al patrimonio cultural puede ser de oficio o a pedido de parte para que se tomen las acciones pertinentes frente a este caso. Hay toda una tipología de delitos contra el patrimonio cultural que está en el Código Penal y que de acuerdo a la calificación que haga el Ministerio Público, en su caso, corresponderá la sanción que incluso, como dije, puede corresponder pena de cárcel. Doctor, ¿tenemos antecedentes de organizaciones políticas que hayan dañado el patrimonio cultural? Ahora mismo no recuerdo, pero seguramente, sobre todo en las ciudades donde hay patrimonio cultural de manera abundante, Ujú. seguramente ha existido, sobre todo en Cusco, en Cajamarca o en Ayacucho, ¿no? Que algún partido, de repente, con intención o desconociendo que un bien sea de patrimonio cultural, han procedido a realizar alguna pinta. Ujú. En el Perú, ¿a qué instituciones les corresponde velar por estos espacios considerados patrimonio cultural? Básicamente es el Ujú. Ministerio Público, que es el encargado de perseguir el delito y que cualquier atentado contra el patrimonio cultural se convierte en un delito, y también el Ministerio de Cultura y el Instituto Nacional de Cultura. Son las entidades encargadas de velar por la protección, por el buen recaudo de los bienes del patrimonio cultural. Ujú. Ujú. Y en estos momentos, en este proceso electoral, le corresponde también al Jurado Nacional de Elecciones velar por este. Claro, durante un proceso electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, dada su naturaleza, la naturaleza de una de sus funciones, que es fiscalizar, tiene que verificar que no se atente contra el patrimonio cultural mediante acciones de propaganda electoral. De verificar esto, como señalé, tendrá necesariamente que remitir estos actuados al Ministerio de Cultura y al Ministerio Público para que se adopten las medidas necesarias para rescatar, restaurar estos bienes dañados y perseguir el delito y sancionar a quienes lo hubiesen cometido. Ujú. Doctor, ¿cuáles son las infracciones de manera general sobre propaganda electoral en el Perú? Bueno, hay una serie de infracciones, pero digamos que están tipificadas en el reglamento de propaganda, publicidad estatal y neutralidad, que básicamente tiene que ver con hacer pintas en espacios de dominio público sin autorización, hacer pintas en espacios privados sin autorización, difundir propaganda electoral por los autoparlantes fuera del horario establecido en el reglamento y fuera de los parámetros, de ser el caso, establecidos por ordenanza municipal. Eh, Básicamente, esas son de manera general las sanciones o las infracciones que se producen por propaganda electoral. Ujú. Los partidos y movimientos regionales que participan en un proceso electoral tienen un gran abanico de posibilidades para hacer su propaganda electoral. Pero si no se ciñen al reglamento y a la legislación electoral, que en este caso es la Ley Orgánica de Elecciones, pueden tener consecuencias respecto de esa propaganda que difundan, que básicamente tiene que ver con no contar con autorización para pintar en predios de bienes
de naturaleza privada o pública y difundir propaganda electoral fuera de los horarios establecidos en el reglamento de propaganda electoral y en su caso fuera del horario establecido en la ordenanza municipal correspondiente. Y doctor, ¿cuáles pueden ser las sanciones de manera general para estas infracciones a la normativa de propaganda electoral? Bueno, hay dos etapas. Una etapa de determinación de la sanción, donde se le da la oportunidad a la organización política que desista de hacer esta propaganda electoral. Por ejemplo, ponen una pinta en un bien privado en el cual no tienen autorización y el jurado inicia un procedimiento de determinación en el cual la sanción es decirle retire la pinta, déjela como está antes, le otorga un plazo y si la organización política retira la pinta, el procedimiento administrativo concluye ahí. De permanecer o ser renuente al mandato del jurado, se inicia un procedimiento de determinación en el cual ya la consecuencia va a ser una multa que, si mal no me equivoco, puede llegar incluso hasta las 30 UITs, con cargo a revisar el monto de la multa. Listo, perfecto. Bien, doctor, vamos a entonces finalizar la entrevista haciendo un llamado a las organizaciones políticas a revisar una vez más la normativa electoral y evitar finalmente sanciones. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad, doctor. Nosotros hacemos una pausa.